Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Pues voy a hacer un vídeo que puede parecer una lectura, y lo es, pero no es exactamente así. Aquí tenéis mi libro, uno de mis dos libros, perdón, de Historia Antigua Universal 2. En este caso es del mundo griego, hay otro para el mundo romano. Y lo que he pensado es que como me cuesta motivarme por el poco tiempo que al final que tienes para muchas actividades que disfrutas, para sacarme esta asignatura, sobre todo porque el mundo muy antiguo griego, lo siento, pero me aburre. Voy a estudiar un poco con vosotros y con vosotras, si os parece bien. Voy por la página 48, ¿vale? Que es en la fase palacial. Estoy ahora mismo en la cultura minoica, que se caracteriza sobre todo por construir unos palacios gigantescos durante 3 épocas diferentes, que son destruidos normalmente por terremotos, y el periodo más clásico es este, que es el periodo palacial. Vale. Le ponen unas siglas aquí que pone MM3-MR1 porque intentan que haya una sincronía, o sea, que tú sepas. Voy a destrozar otro libro. Aquí tenéis un esquema, ¿vale? Que veréis bastante mal, evidentemente, pero que intenta relacionar en la misma época histórica cómo está dividida la historia en Creta, Grecia, Siria y Egipto. Lugares muy cercanos todos entre ellos, con relaciones comerciales la mayoría de veces. Y en este caso estamos... Lo estoy intentando encontrar, ¿eh? Eso es mi gato que se acaba de caer, no sé el por qué. Creo que ha intentado subirse encima del baño, ha pisado una toalla y se ha escoñado. Y ahora protesta porque se ha escoñado. ¿A quién entiende los gatos? Se escoña él solo y encima se queja. En fin, estamos en fase palacial MM3 minoico reciente. A ver. Así, aquí. Aquí lo llama como fase neopalacial, que es la fase de los segundos palacios, ¿ya? Donde se encuentra lo que, si queréis algún día os cuento, de lo poco que sé y de lo poco que saben los historiadores, la escritura lineal A y la jeroglífica, porque sí, tenían jeroglíficos. Y en Siria estaban dominados por Egipto, y en Egipto ya iban por la dinastía 18, ni más ni menos. Ahora está el señor del martillo, que a las 8:30 de la noche no se le ocurre otra cosa que dar con el martillo o algo. Pues la describe. Esta tercera fase de los palacios es también llamada periodo neopalacial o periodo de apogeo de la civilización minoica. Están a tope en ese momento. Una nueva etapa de confusión se presenta entre el final del minoico medio y los inicios del minoico reciente. A. Evans, porque hay diferentes segmentaciones de la historia en esos periodos dependiendo del historiador o de la corriente que siga el historiador, ¿vale? A veces se basan en algún hecho muy concreto, como un eclipse que se describe en un libro, etc. Pues una de las corrientes es la que sigue a A. Evans. Ya lo presentaba como la transición a una era nueva, que eso sucedía tras un periodo de destrucción por causas naturales. Es una zona sísmica muy importante. Y también hay un volcán, el Tera,
que explotó en su momento, posiblemente debido a un gran movimiento sísmico que destruyó Cnoso, que era la ciudad principal más grande y más conocida al menos por nosotros, y sin duda otros lugares como Arjanes y Malía. En este nuevo surgimiento encontramos ciertas modificaciones en la cultura material, que sin duda se perfecciona, pero también una organización política y social nueva. Puede decirse que, como en el resto del mundo egeo, esta transición del bronce medio al bronce reciente es un paso evolutivo sin ruptura. Porque eso es muy importante. Siempre pensamos, no sé, que entre la edad de piedra, de hierro, etc., hay una ruptura radical en las sociedades, en cómo se organizan, etc., pero en realidad no es exactamente así. Es muy continua y uno nunca se ve muy bien dónde hacer el corte. Por eso hay diferentes autores que hacen cortes en sitios diferentes y que crean como una escuela, llamámosle así, de gente que piensa como ellos. El minoico reciente es el momento de mayor apogeo de la cultura minoica, también llamado periodo o fase de los segundos palacios. La reconstrucción del palacio de Cnoso viene acompañada, o Knossos, yo siempre lo he oído como Knossos, pero aquí pone Cnoso, como Cthulhu, que siempre se ríen cuando lo pronuncio. Lógicamente de ciertas innovaciones, pero conservando las características generales del que es el minoico medio. Sin embargo, Malía, Festo y Zacro alcanzan su estructura arquitectónica definitiva. Son edificios de gran dimensión y monumentalidad, compactos en torno a un gran patio central y numerosas dependencias. Quizá este carácter monumental se acentúa en esta fase de los segundos palacios. Se aumenta la suntuosidad y riqueza de los revestimientos del suelo, los muros, la decoración mural de los frescos y sus juegos de columnas y pilares. Este es uno de los pocos sitios en los cuales se conservan un montón de frescos en pared con sus colores originales, porque la mayoría han desaparecido. Sí que es verdad que en Grecia pues la mayoría de estatuas se supone que tenían color y lo han perdido. Aquí estatuas creo que hay alguna, es verdad, estatuillas. Luego creo que llegan. Destacan en este periodo minoico reciente 1 las grandes casas a modo de mansión o pequeños palacios como los de Agia Triada, Gurnia, Tiliso, Noroukani y Pirgos, denominados generalmente villas. Aunque pueden carecer del característico patio central, como la Gran Casa de Gurnia, presentan un conjunto residencial que imita la arquitectura palacial, con diversas habitaciones, almacenes, archivo e incluso santuario y una explanada más reducida. Su fachada, construida de grandes bloques tallados, su suntuosidad y decoración de frescos murales son dignos de un palacio. Está sonando el móvil, pero es que le he quitado el sonido. No lo entiendo. ¿Qué es lo que suena? En fin. Algunas de estas edificaciones están cercanas a los palacios, como la llamada Villa Real de Knossos o la Casa Epsilon de Malía. Otras son edificios principales en poblaciones o aglomeraciones rurales e incluso existen villas aisladas a modo de fincas rurales sobre una colina o dominando un valle como la villa de Pirgo. Desconocemos a quién pertenecían estas mansiones y cuál era realmente su finalidad. Es posible que pertenecieran a gobernadores locales o funcionarios de alto rango, no solo por el lujo de la vivienda, sino por encontrarse en ellos sellos, documentos y archivos administrativos. Incluso en el caso de la villa de Agia Triada se encontraron dependencias y talleres para escribas, artesanos y obreros al servicio de la casa. Las ciudades neopalaciales.
La reconstrucción de las poblaciones destruidas en torno al 1600 antes de Cristo, claro, marca una nueva etapa hacia un desarrollo urbano. Estas poblaciones del Minoico reciente I, mejor conocidas, son ciudades en expansión, con barrios y bloques de viviendas separados por toda una red de calles pavimentadas que se extiende en torno a vías principales con alcantarillado y hasta un cierto urbanismo. Es verdad, se ven fotos de sobre todo Malía, etcétera. Fijaos qué raro es el mundo, porque os imagináis una ciudad medieval o una ciudad incluso del oeste americano o mucho más reciente en el tiempo, ¿no? Y están sin pavimentar, llenas de barro, sin alcantarillas. Tenían alcantarillado y tenían pavimentado el suelo de la ciudad. 1600 antes de Cristo. Por eso siempre digo que muchas veces el desarrollo, ese pensamiento de que el desarrollo siempre es en línea constante, pues no, a veces hay bajones abruptos y subidas y hay cosas que se pierde el conocimiento incluso de cómo se construían o por qué se hacían. Si es que creéis en el desarrollo, vale, respeto todas las opiniones. La densidad de población es difícil de evaluar. Por lo general son poblaciones pequeñas, situadas fundamentalmente en la Creta oriental, en torno a asentamientos portuarios dedicados a la industria y al comercio y en torno a las grandes construcciones palaciales. En torno a estos centros de producción crecería una clase artesana y mercantil floreciente. En Nosos se ha encontrado una cincuentena de placas de loza representando unas casas de 2 o 3 pisos, con fachadas más altas que anchas, decoradas de ocre rojo y abundantes ventanas. Tal vez representaron las casas de esta población artesana y mercantil minoica. Yo siempre he pensado que las ciudades muy antiguas eran casas de un solo piso. O sea, al menos lo pensé hasta que comencé a estudiar historia. Se notaba que era un cateto, o al menos más cateto que ahora, más inculto, porque sí, casas de 3 pisos, ¿vale? Ya en esta edad. Las innovaciones técnicas se remontan al Minoico medio. Estas se traducen en un gran progreso y un notable desarrollo económico manifestado en la utilización de los objetos de metal, una de las principales características de este periodo: herramientas, joyería, vasos y armas. Evolución de las llamadas artes palaciales, que se desarrollaron en los talleres de los palacios. Magnífico testimonio de la riqueza, el lujo e incluso de la vida y los rituales y creencias religiosas de la época. Los frescos, como decía, la cerámica con vasos de estilo marino, la estatuaria y la escultura minoica en piedra, marfil y orfebrería son sin duda prueba de la belleza y la elegancia de la vida palacial. Es verdad que casi todos los palacios tenían una estructura muy similar, ¿vale? Porque están situados en sitios no muy alejados entre ellos, pero sí muy aislados. Porque Creta es uno de esos sitios donde te demuestra, y a pesar de que yo estuviera cabreado por ello, entiendo por qué te enseñan geografía conjuntamente con historia, porque la geografía de Creta es muy particular y explica muy bien su distribución de las ciudades y un poco su historia. Es una isla muy, muy, muy estrecha. No sé si en su parte más estrecha tiene 25 kilómetros de ancho, más o menos. Una cosa así, igual me estoy equivocando, ¿eh? Pero es muy estrecha y muy montañosa. O sea, muy dividida en zonas por una cadena montañosa. Y entonces cada palacio o ciudad de estos, como eran Nosos, Agiatriada, Malía, dominaba
una zona determinada que estaba pues muy dividida de las demás por lo que eran las zonas montañosas. Y en realidad era más fácil comunicarse entre esas ciudades por barco que no caminando yendo por caminos. Y siendo una isla, además, pues claro, desarrollaron principalmente la vía marítima como vía de comunicación. Se habla de reyes, pero no está muy claro. Aquí pone una genealogía que parte de Io, ¿vale? Y acaba en Minos, el mítico rey Minos, que todo lo convertía en oro. Y aquí tenéis una foto de el palacio de Nosos. Vale. Si no recuerdo mal de la otra asignatura que estudié, que es posible que recuerde mal porque no soy yo un héroe de la memoria, ¿vale? No sé si era en estas columnas rojas habían sido reconstruidas porque no estaban. Y había cierta polémica sobre el material y la forma en la que se habían reconstruido estas columnas. La arquitectura de los palacios, que os digo que eran muy parecidos. Los primeros palacios cretenses son mal conocidos. Destruidos brutalmente y debido a que se construyó sobre ellos, son difíciles de analizar y estudiar. Esta segunda fase se encuentra mejor analizada, aunque hay partes adicionales más tardías, como la llamada Sala del Trono en Nosos, que pertenecería al Minoico Reciente II. Nosos es la mayor de las edificaciones cretenses de este periodo palacial, con sus más de 1500 habitaciones y almacenes, que junto a las tablillas encontradas indican su función administrativa y económica. Sigue en importancia Malía, en donde subsiste solamente el sector noroeste de su primera fase, que correspondería a una zona de los almacenes. También destacan los palacios de Festo, Zacro y Agia Triada. Estas grandes construcciones cretenses no siguen por lo general una ordenación establecida, como los grandes complejos del Próximo Oriente. Tienen en común su estructura en torno a un patio rectangular central, 50 por 22 metros más o menos, con esplanadas a lo largo de sus fachadas de grandes espacios suficientes para albergar a la población en las celebraciones populares o religiosas. En su interior se hallaba el llamado Megaron cretense, sala que se ha encontrado en los 4 principales palacios. Varios tabiques son reemplazados por paredes con vanos. Es posible que los primeros palacios tuvieran ya decoraciones en sus muros interiores, aunque los célebres frescos de pintura al temple y escenas de carácter naturalista son propios de la segunda fase de su periodo de esplendor. Otro gran avance en la decoración fue el revestimiento de alabastro en las paredes, utilizando sierras y escoplos de bronce que daban un magnífico aspecto. Completaban estos complejos arquitectónicos talleres y los almacenes con sus filas de pitoi, grandes tinajas y cistas, recipientes cuadrangulares para contener fundamentalmente alimentos y otras mercancías como las que ocupaban la parte norte del palacio de Nosos. Voy a hacer un vídeo cortito, lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Si veo que interesa continuaré. Y si no, igual también, la verdad. Os enseño esto y mi barriga que tiene hambre. Tengo que dejaros para cenar. Que me lo trajo Alba de Egipto. Y lo tengo para estudiar aquí. Yo no estoy quedado metido. En fin, pues espero que os haya entretenido un breve ratito. Y hasta otra.